Gracias por una buena y rápida introducción. Quisiera expresar el verdadero placer que tengo de estar aquí con ustedes y como primer paso lo que yo propondría es que todo Andorra se proponga para la lista de patrimonio de la humanidad y que la gente de Andorra se inscriba en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial por su amabilidad, por su hospitalidad. Yo voy a hablarles de cómo construimos el concepto de cultura y de patrimonio cultural inmaterial. La magnífica ponencia de Rix ya les ha explicado todos los pasos que se dieron en la UNESCO para llegar a esta Convención Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo que yo quiero explicarles es por qué ahora estamos construyendo lo que designamos como patrimonio cultural intangible o inmaterial. Porque si ustedes ven en la historia, en distintos periodos, las cosas, los objetos, a veces son patrimonio y a veces no lo son. Cuando los españoles llegaron a México, las magníficas obras de las culturas mesoamericanas les parecían obra del demonio. Mucho más tarde, los propios mexicanos en el siglo XIX desechaban las pirámides porque pues, eran unas cosas antiguas que no se entendían. Y no fue sino hasta que la Revolución Mexicana reivindicó el pasado indígena como el patrimonio fundador de una nacionalidad, cuando empezamos a apreciar, a cuidar y a proteger los sitios arqueológicos, las pirámides, las grandes construcciones y sobre todo los sitios en donde se habían desarrollado estas culturas. De la misma manera, hay un proceso mundial ahora en donde confluyen varias corrientes de las que hemos escuchado estos 2 días. Por una parte, una corriente intelectual de escritores como Juan Goytisolo en defensa de los sitios culturales que se están perdiendo tan rápidamente. Por otra parte, en esta confluencia, una corriente de investigación antropológica en donde de 20 años para acá hemos reconstruido completamente el concepto de cultura. Al mismo tiempo, un gran movimiento hacia la globalización que hace que muchas culturas pequeñas que tenían sus hábitats específicos están siendo empujadas hacia otro tipo de desarrollo y por ende están perdiendo sus características culturales. Y finalmente, los medios masivos de comunicación y ahora la informática está haciendo que haya un contacto incesante entre personas que tenemos distintas culturas. Y el manejo de ese contacto incesante se ha vuelto problemático. Es esta confluencia la que en los años 80 y 90 hace presión sobre la UNESCO para que se empiece a trabajar sobre esta convención. Les voy a explicar un poco cómo. Quisiera empezar por explicar que el patrimonio cultural intangible no es un objeto, no es una representación o un sitio solamente, sino que esto lo pueden incorporar porque crean cierto significado. Lo que hace a un patrimonio es el significado. Consiste en una propagación de significados alojados en lo profundo de la memoria colectiva. No puede considerarse de otra manera, ya que la principal premisa en su definición es que las culturas están en constante cambio, a medida que quienes las practican crean nuevas formas y se adaptan a distintas circunstancias históricas. Así como nuestro mundo de objetos materiales es ahora concebido por la física cuántica, no como un mundo de objetos o de concreciones, sino un mundo articulado por 4 fuerzas, una de ellas la gravedad, que en un momento dado crean la impresión
de que estamos viviendo en un mundo físico. De la misma manera, creíamos que las culturas eran eternas, inamovibles. Y hoy nos damos cuenta que vivimos en un mundo en donde las culturas fluyen constantemente, mucho más rápidamente que antes. Así, a lo que se confiere significado es a signos y símbolos. El mundo que construimos a través de la cultura está compuesto por una incesante creatividad, puesto de relieve y captado en momentos en que elegimos captarlos por motivos propios. En ese sentido, el patrimonio cultural intangible consta de momentos en el tiempo cultural. Esto es el desarrollo humano y esto implica la libertad cultural como condición necesaria para mantener la coherencia de las sociedades. Lo que imperó finalmente en la Convención Internacional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, le voy a llamar como hizo Rix, la Convención del 2003, fue una visión dinámica precisamente para hacer visible y reconocible aquello que en este periodo histórico estamos queriendo que no se pierda, que no se olvide. Lo que queremos recordar, no para meterlo en una vitrina, en un museo, no para fosilizarlo, sino para seguirlo recreando. La cultura, para empezar, es una palabra con muchos significados y por ello es una palabra muy entrañable. Todos sentimos que tenemos una cultura, todos queremos reconocernos con otros en una misma cultura. Ya desde 1948, un antropólogo había reunido 231 definiciones de cultura. La cultura es el instrumento analítico de los antropólogos, pero desde entonces se han seguido sumando más y más distintas definiciones. Pero cuando se empezó a discutir a nivel internacional, y Rix lo mostró en una de sus diapositivas, hubo necesidad de fijar esta definición. Y esto se hizo en la Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales, celebrada en México en 1982, a la que se llamó Mondia Cult. Les voy a mostrar en un PowerPoint esa definición en unos momentos. Se trata del conjunto de elementos materiales, intelectuales, emocionales y espirituales de una sociedad o grupo social que incluyen, además del arte y la literatura, los estilos de vida, formas de vida colectivas, tradiciones y creencias en torno a ellos. Es muy interesante que en la globalización, y me han pedido también que defina la globalización, algunos dicen es un eufemismo para un capitalismo ampliado a nivel planetario, otros señalan que es el aumento en la interdependencia económica, pero a la par de una globalización económica está ocurriendo una globalización cultural. Y esta marcha más aceleradamente todavía por esta confluencia que yo les marcaba. Pero en especial con las telecomunicaciones, el multimedia y la informática, se han acelerado los tiempos de cambio en esta globalización cultural. ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que afecta a los mundos simbólicos y de interrelaciones personales a su paso arrollador por las culturas del mundo. En consecuencia, han aparecido en la mesa de debates y negociaciones políticas, tanto dentro de los países como entre los países, los debates para tratar de manejar de alguna manera este cambio tan acelerado de las culturas. ¿Cómo definir el patrimonio cultural inmaterial? Estoy totalmente de acuerdo con Rix, que estamos construyendo apenas esta definición y tendrá que salir de la práctica porque las condiciones de vida en tantos países han cambiado tanto que no podemos formular una definición de